Si pudiésemos contar las vueltas. Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Un saludo muy cordial a cada uno de ustedes en esta mañana de día viernes. Un abrazo a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a nuestro país, que Dios bendiga a nuestras familias y que en esta mañana la palabra que vamos a leer, la Biblia, también sea bendecida y sea de provecho para nuestro crecimiento espiritual. La Biblia dice: los mandamientos de Dios son justos, que hacen sabio al sencillo. Dice también: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otra escritura añade y dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es eficiente. Dice, como una espada de dos filos, penetra hasta lo más íntimo del ser humano, divide, dice, hasta los pensamientos, las intenciones, redarguye, dice hasta el alma, el espíritu, hace una división. Así es la palabra de Dios, es viva y eficaz. Es por eso que esta mañana queremos leer con cada uno de ustedes, compartir la Biblia, la palabra de Dios. El título para el mensaje de hoy es Orando por Bolivia, orando por nuestra querida nación, por nuestro querido país llamado Bolivia. Como todos sabrán, nuestro país en estos días está atravesando momentos muy, muy difíciles. Hay crisis en el área política, y esto ya habíamos dicho que no solo en el nuestro, sino también en muchos países de Sudamérica. Las noticias nos muestran que en muchos otros países están habiendo muchos problemas, mucho caos, muerte, mucho descontento, en fin, una crisis. Ya la Biblia lo decía, el Señor Jesucristo lo decía: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y dice también el Señor Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga a esta tierra en su segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? Él pregunta, y la respuesta es no. Habrá maldad, habrá violencia, en fin. Así que nuestro país está pasando momentos muy difíciles. Pero la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son qué es lo que... Primero, debemos saber el origen de todo esta crisis, este problema. En el libro de Isaías, en el capítulo 14, versículo 12, vamos a leer: en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías escribe, es decir, el Señor a través del profeta escribe y dice así, hablando de Lucero, de Lucifer. Ustedes saben que el diablo, Satanás, cuando se rebeló en contra de Dios, ya antes de la creación, dice que hubo una rebelión allá en el cielo. La tercera parte de los ángeles se le unieron a Satanás, al diablo, y él se rebeló contra Dios, y Dios le expulsó. La Biblia dice, y ahí Isaías escribe y dice, miren, capítulo 14, versículo 12 de Isaías, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero? Lucero era el nombre de Satanás antes que él fuese el diablo. Se llamaba Lucero, el que transportaba la luz. Ese era el nombre del querubín. El otro nombre de Satanás era querubín protector. Aquí dice Isaías: oh Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Una de las actividades de Satanás en esta tierra, en este mundo, es, amigos, debilitar a las naciones. Debilitar a las naciones. Si leemos en Efesios capítulo 6, versículo 2, estamos viendo cuál es el origen de todos los problemas en nuestras naciones. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 12, la Biblia dice, el apóstol Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo y dice así, escuchemos, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne.
Es decir, nuestra lucha, queridos amigos, en esta tierra no es contra un gobernante en específico, o específicamente hablando, o contra un ministro, o contra un diputado, no es contra el presidente, el vicepresidente. Nuestra lucha de los cristianos no es contra sangre y carne, está diciendo contra otro ser humano. No, 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 no. Quizá usted pensó eso, pero no es así. ¿Qué dice más la palabra del Señor? Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien, existe el reino de las tinieblas, cuyo jefe principal es Satanás, el diablo, el adversario. Él es el archienemigo de Dios, queridos televidentes. En este universo habíamos dicho en prédicas anteriores que hay dos poderes, los poderes de las tinieblas y los poderes de la luz. Dios y Satanás. Hay dos poderes solamente en este universo, queridos amigos. Si usted creyó que había más, no, no, no. Solamente hay dos fuentes de poderes sobrenaturales. El reino de Dios y también el reino de la muerte, cuyo príncipe el Dios de este siglo, ¿saben quién es el diablo? Entonces, ahí existe una organización. Si usted no lo sabía, la Biblia dice, existe una jerarquía. Dice, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. En otras palabras, los demonios. El diablo está muy bien organizado, queridos amigos. Y ahí, si se habrán dado cuenta, existe un denominador común, la crisis. En varios países en Sudamérica, en estos días, están habiendo problemas tienen una similitud, parecidos. Los demonios operan de esa forma. Miren, si leyéramos en la Biblia, existen varias escrituras que hablan, que dice que el diablo controla, desde antes, no solo ahora, controla ciudades, en algunos casos, pequeños pueblos, aldeas, países, continentes y aún todo el mundo. Él es el príncipe de este. Es decir, detrás de cada gobernante en ciertos países, y creemos que también en el nuestro, por los problemas que estamos viendo, existe un demonio, existe un poder sobrenatural. Por eso Pablo dijo, nuestra lucha no es contra sangre y carne, no, es contra demonios, Son poderes sobrenaturales, no lo vemos, nadie lo ve, no podemos, los seres humanos no podemos ver a un espíritu malo, pero si estos operan, la Biblia dice en las regiones celestes. Satanás es astuto y utiliza un gobernante. Como veremos ahora en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 3, y en el libro de Daniel usted puede encontrar esta verdad que estamos sosteniendo. Así que el diablo debilita a las naciones. Dice Satanás, vino a este mundo para robar, matar y destruir. Él quiere ver países destruidos, naciones que se maten entre sí, personas, gobierno contra el pueblo y los gobernantes. Pero el denominador común es que existen fuerzas espirituales de maldad, llamados demonios, que controlan a los gobernantes y ellos quieren destruir a los países, a las naciones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ahí en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, dice la Biblia, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Si nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, contra personas, entonces estamos frente a poderes sobrenaturales, pero poderosos. Esos poderes son diabólicos, amigos. Por eso, el otro día, una persona preguntó, ¿por qué no pueden sacar a un presidente que está produciendo, dicen en
Venezuela, hablando de una persona, digo, ¿por qué no le pueden sacar? Es que, miren, está muriéndose, hay mucha gente, pero ¿acaso no pueden sacar a este presidente de alguna forma, etcétera, etcétera? Decía, ¿por qué no puede hacerlo? ¿Por qué no pueden hacerlo? Ni siquiera muchos países no pueden sacar, está ahí, y la gente se está muriendo y hay mucha pobreza, muerte, crisis, en fin, tantos problemas. ¿Por qué? Es que, amigos, el problema es espiritual, el problema de las naciones, y el nuestro también, queridos amigos. Es que cuando los gobernantes, miren, esto lo vamos a decir, y la Biblia lo dice, cuando un gobernante en un determinado país abre la puerta, escuche, abre la puerta a través de canalizaciones, a través del espiritismo, a través de la denominada mentalidad andina, a través de una serie de pensamientos filosóficos, de ideas equivocadas, contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, escuche, esto la Biblia lo decía y lo dice. Entonces, ¿qué pasa? Los demonios entran. Satanás no va a entrar si usted no se lo permite, pero si nuestro presidente, si cualquier otro presidente de cualquier otro país da luz verde y dice, no, la Biblia lo retiran, escuchen, esto es muy triste, pero es real, amigos. Si nuestros gobernantes sacan la Biblia del Estado, dicen, no queremos la Biblia, no queremos Nietzsche, otra filosofía o propensamientos ancestrales, que entre el espiritismo, en vez de la Biblia, que entre el paganismo, entonces el diablo entra con paso de parada, como decimos vulgarmente, y los demonios entran y se hacen, ¿saben qué? Muchos países en la antigüedad, el imperio, los egipcios, los babilonios, el imperio romano y todos esos imperios que en su época eran naciones, imperios que dominaban a todo el mundo, ellos cayeron justamente porque los demonios se apoderaron y es terrible. Y las naciones caen y muchas veces desaparecen. Hay muchos imperios que han desaparecido porque ellos desobedecieron a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra lucha no es contra una persona, es contra seres espirituales. Tampoco podemos salir. Esto es una utopía también. Algunos creen que como cristianos tenemos que ir ahora a echar demonios y sacar, quizá hacer una serie de ritualidades o votar, como una vez alguien dijo, tenemos que sacar al diablo por la ventana, votar, pisotear a los demonios. Amigos, eso es algo irrisorio, ¿no? El diablo se ríe, si usted hace eso, se va a reír. El único que puede, escuche, que puede vencer a Satanás y sus demonios es el Señor. La luz, el Señor Jesucristo. Él dijo, yo veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo. No se alegren de que ustedes están venciendo a los poderes de las tinieblas, sino alégrense de que su nombre está escrito en el libro del Cordero, allá en el cielo. Entonces la única forma de vencer es orando a Dios. Dios es el único que puede vencer. Usted y yo somos humanos, no podemos vencer los poderes sobrenaturales de Satanás. Bien. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, en todo el capítulo va a encontrar la oración del profeta Daniel. Leamos entonces, Daniel 9, 2, versículo 3, perdón. Daniel estaba revisando un día de esos, el profeta Daniel, él había sido, miren, los judíos varias veces fueron transportados o fueron llevados cautivos a otros países por su desobediencia a Dios. Los israelitas en tiempos pasados habían dejado a Dios, se habían rebelado en contra de Dios, habían desobedecido, no habían oído la palabra de Dios. Entonces el justo juicio de Dios vino sobre ellos y los babilonios invadieron a Israel, Jerusalén, vaciaron, se los llevaron a muchos, destruyeron, quemaron su ciudad y se lo llevaron. Miren, un primer principio que aprendimos. Cuando un determinado país, los ciudadanos de un determinado país, de una determinada nación, se alejan de Dios,
no oyen la palabra de Dios, se burlan de Dios, pecan, se rebelan en contra de Dios, aceptan las prácticas paganas, el espiritismo, el pecado, la borrachera, la magia, las artes ocultas, el satanismo, en otras palabras. Entonces, la ira de Dios viene sobre esa nación, cualquier sea ese país. Y los judíos, si bien son el país elegido de Dios, pero cuando ellos se apartaban de Dios, Dios les castigaba. Dice, yo castigo porque les amo, yo les tengo que castigar como un padre castiga a su hijo. Así que eso pasó, y Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Nabucodonosor en ese tiempo, y otros gobernantes también. Entonces, dice Daniel, volví mi rostro al Señor, buscándole en oración. Miren, aquí hay 4 cosas que debemos notar. Dice, oré a mi Dios, rogué a mi Dios, ayuné, estuve en silicio y en ceniza. Eran esas 4 formas en ese tiempo, cuando uno se dolía, tenían que hacer. Orar a Dios. Lo primero que usted y yo debemos hacer como cristianos, amigos, queridos hermanos, es orar a Dios. Orar a Dios. Ante estos problemas, si nuestra lucha no es contra una persona, es contra huestes espirituales en las regiones celestes. Dice, oré a mi Dios. Verso 4, oré a mi Dios, otra vez, e hice confesión de mis... Dije, ahora Señor, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Orar a Dios. Miren, muchas veces la crisis política en nuestro país, en nuestra patria, todos los problemas que estamos pasando en estos momentos, año 2019, octubre, ¿se han dado cuenta que en varios años en nuestro país, en el mes de octubre ocurrieron hubo un octubre negro también hace unos meses, hace unos años atrás? Hubieron problemas, siempre. No sé si se han dado cuenta, amigos, nuestra querida Bolivia ha estado pasando, y estamos arrasando esto, no es algo reciente, ya las marchas, los problemas, la crisis, las quejas que el gobierno contra... han estado habiendo a lo largo de estos años, amigos, y es muy triste, pero es real, amigos. Existen, yo puedo ver, como predicador, yo se los digo, puedo percibir, puedo presentir, si vale el término, que nuestro país está siendo controlado por estos poderes sobrenaturales, llamados demonios, y es justamente porque nuestros gobernantes han abierto la puerta. Es muy triste, pero debemos orar. Un cristiano debe orar, más o menos así debemos orar nosotros, y Daniel nos lo enseña. Miren, oré a mi Dios. Verso 5, él dijo, hemos pecado, Señor, hemos cometido. Si bien Daniel no había formado parte de la rebelión, de los pecados de su nación, pero él se incluye. Quizá usted es cristiano y dice, yo no tengo nada que ver, los problemas son del gobierno y de las personas. Miren, pero Daniel se incluye y dice, oh Señor, hemos pecado, hemos cometido. No dijo, han cometido, que ellos se arreglen. No. Los cristianos tenemos que decir así, oh Señor, nuestros gobernantes y nosotros hemos pecado, nos hemos rebelado, oh Dios, perdónanos. Nosotros, amigos, los ciudadanos comunes y corrientes, como usted, como yo, todos, en estos días debemos, quizá usted no es cristiano, quizá usted tiene otra religión, musulmán, católico, y quizá tiene otras religiones, o quizás usted es ateo. Pero en estos días debemos doblar rodillas antes que salir a las marchas. Bueno, está bien, es una modalidad, ir hablar, que es manifestarse, en fin, pero poco nada vamos a hacer, amigos. Hemos dicho, nuestra lucha no es contra
un presidente, sino contra poderes que están detrás de ese gobernante. Y son poderes, por cierto, Satanás es poderoso. Y muchas veces hasta algunos gobernantes hasta han sido poseídos. Claro que sí, y la Biblia lo dice. En un tiempo, el rey Saúl, incluso el rey Saúl, escuchen, usted va a leer en el libro de Primera de Samuel, Segunda de Samuel en la Biblia, cuando dejó a Dios, cuando decidió desobedecer a Dios y se alejó de Dios, entonces Dios, ¿saben qué? Dios dio luz verde a un demonio, o quizás a más demonios, para que estos le atormentaran, le atormentaban. Y él entró en una depresión, como un tipo de esquizofrenia, y estaba así, es este gobernante llamado Saúl. Y por eso cada decisión que tomaba, lo hacía, y hasta que un día murió. Llevó a todo su ejército a la batalla para ser muerto, y perdieron ahí, tomaron decisiones. Quizá también nuestros gobernantes, amigos, han sido poseídos. Yo diría quizá, algo personal, una opinión personal, es muy probable que aún nuestros gobernantes, las autoridades, han sido poseídos. Y por eso pueden, y son capaces, los demonios. Y si ustedes revisan la historia, amigos, el mismo Hitler, uno de sus biógrafos que escribe, dice que cuando Hitler daba sus discursos, usted léalo ahí en Google, entre ahí, dice, diga, por ejemplo, Hitler y su paganismo, el espiritismo, etcétera, etcétera. Usted puede entrar ahí. Dice que cuando Hitler daba sus discursos, entraba en trance en ese momento, y dice que no parecía que él estaba hablando. Era una voz externa, un demonio que hablaba. Y su biógrafo que estaba ahí al lado decía, cuando me acerqué empezaba yo mismo a temblar, dice que Hitler transpiraba en sus discursos. Y cuando y ese su biógrafo dice, cuando yo me acercaba a verle a Hitler, no podía, me paralizaba, ni siquiera podía hablar una palabra. Él decía, yo estaba de miedo, temblando, porque sabía que hay algo que estaba detrás de esa persona, y podemos saber a la luz de la Biblia, que era un demonio. Muchos gobernantes han sido poseídos por eso hablan, engañan con facilidad. Pueden engañar, pueden mentir, amenazan. Es terrible. Yo les digo desde un punto de vista espiritual. Ahora quizá usted va